9:25 de esta mañana del 2 de enero. Es momento ahora de abordar otra temática porque aumentó la cantidad de jóvenes que se sienten tristes o desesperados, además de un 12% de adolescentes encuestados para un informe que relevó el INE, pero en base a un trabajo que realizó UNICEF junto a INJU, consideró quitarse la vida y un 4% lo intentó. Vamos a abordar esta temática que es delicada, pero donde se viene haciendo foco por parte del Instituto Nacional de la Juventud, con su director, con su nuevo director, recientemente asumido en el mes de noviembre. Vamos a darle los buenos días a Aparicio Sarabia. Bienvenido. Muy buenos días, feliz año. Buen día. Feliz año. Un gusto estar por acá. Uno ya arrancó en la rosca y se olvida de saludar. Feliz año y muchas gracias por estar en fechas muy particulares. Bueno, un informe que da cuenta de una realidad que sigue siendo una problemática para el país, seguramente con efectos que sigue generando la pandemia, sobre todo en esta población de jóvenes, de adolescentes. Esto es un trabajo que se realizó durante 2022, que tuvo el foco puesto allí. ¿Qué análisis se hacen de estos datos que acabamos de mencionar? Bueno, que realmente son datos muy preocupantes, pero hace parte de la política pública del INJU darlos a conocer, investigar y generar conocimiento en adolescencia y juventud. Y es por eso que el año pasado el INJU presentó su panel de juventudes, que es una comparación de las tres últimas encuestas que se realizaron para en distintas temáticas saber cómo ha evolucionado la vida de los jóvenes, y también una encuesta sobre jóvenes que previo a la pandemia tenían entre 12 y 15 años, y posterior a la pandemia, ya en 2022, que de ahí son esos números, tenían entre 16 y 19 años. Y como bien decías, 1 de cada 4 ha manifestado sentirse tan tristes o desesperados al punto de interrumpir su vida cotidiana. 2 semanas de detención de actividades cotidianas, porque uno lo dice así al pasar, pero tiene una importancia y un significado en la vida de ese joven. Exactamente, y estos datos que son alarmantes también son evidencia para que nosotros hagamos políticas públicas al respecto. Nosotros desde el 2022 venimos impulsando la estrategia Ni Silencio Ni Tabú, que en su principio fue una campaña de sensibilización a iniciativa del ministro Martín Lema. En este año 2023 se transformó en un programa con 5 componentes, que, bueno, en el cual durante el año pasado, 2023, pudimos alcanzar a más de 22.000 jóvenes, hacer más de 700 actividades y talleres, capacitar también a facilitadores adultos a que puedan implementar los talleres de salud mental. También hicimos 7 correcaminatas, INJU 5K, con la camiseta Ni Silencio Ni Tabú, para colocar el tema en agenda. Hace parte de nuestra estrategia, y este año tenemos como gran novedad, a raíz del refuerzo presupuestal que decidió el Poder Ejecutivo destinar a políticas de salud mental y adicciones, que ronda los $20 millones, un 2.4 de esos $20 millones serán destinados a la inauguración de 7 centros de referencia en materia de salud mental adolescente, que serán parte de la estrategia Ni Silencio Ni Tabú, que vendrán al presupuesto del INJU, y será un refuerzo presupuestal histórico y un gran desafío. Este año tenemos ese desafío. Claro, captar a esa cantidad de jóvenes que se acerquen, porque podemos crear centros, pero después la captación y lograr esa sinergia para que ellos sigan accediendo y sigan yendo y se sigan trabajando en esas problemáticas es otro desafío por delante. La intención es de poder llevar a cabo 7 centros, como les decía, 3 en zona metropolitana y 4 en el interior del país, que tendrán como objetivo darle una primer atención individual a hasta 100 jóvenes por centro, con psicólogos, con profesionales, que sirva como una primera atención que derive al sistema de salud en caso de que así lo requiera, pero también en distintas acciones grupales y comunitarias alcanzar aún más jóvenes para bueno, tener un primer nivel de atención en este tema, que es realmente muy preocupante, que tiene que ser abordado de manera comunitaria. Total, y justamente por la sensibilidad de esa información me gustaría dar un pasito más en algunas cosas que dijiste que me parece importante bajar un poquito más a tierra. Cuando hablas de panel, estamos hablando que, por ejemplo, nos hacen una pregunta a nosotros 3 cuando tenemos
13 y a nosotros mismos nos vuelven a preguntar lo mismo a los 17. Así es. O sea, no son jóvenes nuevos, sino que se sigue la trayectoria de los que ya se venía. Pero grupo. Aparte se hizo también una encuesta a jóvenes en general, ¿verdad? Exactamente. Ahí va. A ver, el panel lo que hace es una encuesta en sí misma, de 2022. Pero que se compara también con las preguntas similares o las mismas preguntas que se hicieron en la Encuesta Nacional de Juventud del 2018 y de 2013. Bien, ¿y qué población fue la que formó parte de ese estudio del cual salieron estos números tan preocupantes? Jóvenes del entorno de entre 16 a 22 años, perdón. Más chicos 16, en 2018, ¿no? Exactamente. Bien. A 19 años, perdón. Bien. Con respecto a cuando mencionabas interrupción de la vida, aclarar que es de la vida cotidiana, que eso quiere decir, por ejemplo, dejo de ir a estudiar, dejo de ir a hacer deporte, porque puede ser, como estábamos hablando de que algunos intentaron quitarse la vida, ese número que tuviste es de tener la vida cotidiana. Exactamente. También, como bien decías, hay un porcentaje muy alto de jóvenes que manifestaron tener intenciones de quitarse la vida. Eso es un 4%. Y un 4% que manifestó haber intentado, pero que manifestaron haberse pensado en quitarse la vida un 12%. Justamente con el entorno de la política ni silencio ni tabú. ¿Ustedes notan que, más allá de todas las actividades que están haciendo, la salud mental sigue siendo un tabú, sigue siendo silencio para los jóvenes? Por supuesto. Y sobre todo notamos que esto no es un tema de uno u otro gobierno, sino que es un deterioro progresivo que se está dando, lo muestran las distintas encuestas que se hacen en los distintos años y épocas históricas que hay en materia de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes, y por eso nosotros tenemos una mirada de la salud mental y de las políticas de salud mental mucho más integral. No creemos que debe estar enfocado solamente en el plano de la patología, sino que hay que promover políticas públicas de promoción y de prevención. Por algo las correcaminatas, por eso las actividades recreativas que se hacen. Incluso este último informe Panorama nos muestran que son aquellos jóvenes que menos se sienten entendidos por el mundo adulto, que menos se sienten cómodos con su sistema, con su comunidad educativa, sus resultados educativos. Son aquellos jóvenes que manifestaron haber padecido más la pandemia, quienes se sienten más tristes y quienes se sienten más desesperados. Para trabajar en las políticas también hay que conocer el porqué de lo que le pasa a esos jóvenes, ¿no? ¿Por qué sienten que su vida no tiene sentido? ¿Por qué los pensamientos de autoeliminación? Ahí la pandemia, ¿qué rol jugó? Y sobre todo, ¿qué sienten esos jóvenes? Eso, falta de entendimiento del mundo adulto, falta de cariño dentro de sus hogares. ¿Dónde están esas frustraciones? ¿Qué es lo que se ha determinado? Nosotros tenemos el privilegio de poder estar en contacto con miles de jóvenes durante todos los años y todas las actividades que hace el INJU. Y realmente, más allá de las estadísticas, lo que notamos mucho y lo que dicen los jóvenes es que falta muchísimo comprensión desde el mundo adulto hacia ellos. Y nosotros hacemos mucho enfoque ahí, porque además la evidencia también muestra eso. Los jóvenes que menos se sienten entendidos por el mundo adulto son quienes más padecen. Y los que menos se sienten a gusto o con en su estado pleno de bienestar. Entonces, hay que hacer un llamado muy grande ahí, a que el mundo adulto se sensibilice con los adolescentes. ¿Y ahí se trabaja con el sistema educativo, por ejemplo? Así es, nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con la ANEP, que ha declarado todos estos años de interés educativo los talleres que brindamos y nos permite acceder a todos los centros educativos del país, y eso para nosotros es fundamental porque es ahí donde se encuentran los adolescentes y jóvenes. Es ahí que no solamente hacemos talleres con jóvenes y con adolescentes, sino que también hacemos cursos y capacitaciones a los profesores a que puedan implementar también el taller. Que es importantísimo. Algo más que llama la atención es que predominantemente son mujeres las que hacen ese planteo. Y mi pregunta es, ¿llegaron a determinar si es que les es más fácil verbalizarlo o si es que efectivamente les pasa más, por llamarlo de alguna forma? Estamos trabajando sobre eso. Cuando nosotros miramos esa misma pregunta que mencionamos hoy, ¿no? De la tristeza y la desesperación. De 2013 hasta el 2022, en 2013 en el torno del 11% de los adolescentes y jóvenes encuestados manifestaban esto. En el 2022 un 24%.
pero en mujeres un 34%. Es decir, está mayormente compuesto por mujeres este número, y nosotros estamos trabajando sobre las causas, para detectar cuáles fueron. Tenemos algunos indicios de que tiene que ver con el bullying o con su comodidad respecto a las corporalidades o a lo que le exige a veces la condición de ser mujer. Mucho más a las mujeres que a los hombres, la sociedad en la que vivimos y los distintos entornos sociales que frecuentamos. Eso, ¿tienen discriminado, por ejemplo, a nivel socioeconómico, algunos otros factores, o lo que más llamó la atención fue el género? Además del género, además de la comodidad con el mundo adulto, con su sistema o con su comunidad educativa, detectamos obviamente que aquellos jóvenes que tienen menos necesidades satisfechas o están en contextos socioeconómicos más críticos son quienes más padecen también lo que tiene que ver con la salud mental. Encontraron una vinculación que me pareció interesante entre el éxito en el estudio con no sentirse dentro de estas características de repente de tristeza o de desesperación, ¿puede ser? Así es, así es. Bueno, las distintas encuestas también que comparamos muestran que hay nosotros medimos la conformidad con sus resultados educativos, pero también medimos la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, y realmente es un número muy bueno, que cada vez permanecen más también en el sistema educativo. Todo este tipo de encuestas nos permite medir eso. Aparicio, me parece importante, digo, más allá de estos datos que son alarmantes, que preocupan, el foco que se va a hacer este año, más allá de esos centros que se pretende poder abrir, que sean en el interior, parecieran pocos, porque 4 en todo el interior a veces llega a ser de difícil acceso, pero bueno, de a poco se va avanzando en esa línea. ¿A cuántos jóvenes? Son más de 30.000 a los que se aspira a llegar en este 2024, y sobre todo, ¿cómo va a ser el abordaje para ellos, ¿no? Y si se pudiera también repasar esas líneas, cuando uno se siente triste, cuando uno está desesperado, cuando no encuentra tal vez esa palabra o la persona adecuada para poder dialogar y entablar una charla de este tipo. Así es, nunca son suficientes los recursos y las políticas cuando hablamos de situaciones tan trágicas, ¿no? Pero también es cierto que por primera vez el Poder Ejecutivo decide, en su última oportunidad de reajustar recursos, dedicarle más de 20 millones de dólares a políticas de salud mental y de adicciones. Eso ya es un logro muy importante. Estos centros son 7 centros porque consideramos que primero hay que ir en escala, con una política que es bastante innovadora en este sentido. No existía ni existe centros que son de estas características para un primer nivel de atención. Yendo más a lo que tiene que ver con la atención, con los servicios que va a proporcionar, estos centros van a tener, estamos detallando cuál va a ser la carga horaria, pero va a tener entre 6 y 12 horas y 8 horas de atención, entre 5 y 10 equipos técnicos. Que son multidisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales. Así es. ¿Son centros diurnos? ¿Se van a poder quedar los chicos? ¿Cómo no, van a ser centros diurnos de contención. Por eso decimos, en el entorno de los 100 jóvenes de manera individualizada. Pero luego esos recursos humanos que van a estar nucleados en ese centro van a colaborar y participar de los distintos centros educativos de la zona, brindando distintos talleres, no solamente de salud mental, itinerante, sino distintos talleres que lo que logren sean una especie de comunidad en torno a ese centro. Claro, derramarlo a la sociedad, lo que se vaya haciendo. Eso va a generar, obviamente, a través de una fuerte articulación interinstitucional que va a ser imprescindible, va a generar referencias sobre esos centros, y ahí van a empezar a volcarse las distintas derivaciones, distintos situaciones que a veces pueden ser alarmantes, y que la idea es que ese centro sea contención y en las oportunidades que así lo requieran, también derivación al sistema de salud, ¿no? Pero va a ser una primera atención instantánea prácticamente que van a tener esos centros en cada uno de los territorios en lo que va a estar presente. Aprovechando esta oportunidad, lo que te mencionaba también respecto a las líneas a las que se puede acceder. Tal vez haya algún joven que ahora esté mirando esta entrevista y diga, me siento identificado con lo que están hablando. ¿A través de qué se podrían comunicar? ¿Hay algún centro donde se pueda concurrir hoy? Una fecha muy especial también, ¿no? Las fechas
de las fiestas que remueven mucho a nivel emocional, a nivel de la contención. No hay que perder de vista la línea vida que proporciona nuestro sistema de salud, que esa es la principal línea de atención primaria que tiene el Estado a través del teléfono. Y obviamente nosotros desde el INJU hemos desarrollado una página que se llama Salud Mental Adolescente, que realmente invito a los televidentes a acceder a ella. Es realmente de un muy fácil acceso y lectura. Hay un sinfín de manuales, de información sobre la salud mental, sobre el bienestar, muy importante, que no solamente está destinado a adolescentes, sino también a padres, a madres que estén buscando alguna solución, y ahí también hay referencias sobre las distintas respuestas que tiene el Estado en esta materia. Y la de apoyo emocional, además, que a veces lo que necesitan más bien es que se los escuche, ¿no? El 0800 1920, que también puede ser una buena herramienta en un momento, por ejemplo, de crisis. Exactamente. Muy bien, Aparicio, muchas gracias. Imagino que es un cargo que ha sido llegar en poco tiempo, asumir un montón de responsabilidades, pero que te ha tratado bien. Sí, a los 25 años, que creo que es un desafío muy lindo. De todas formas, yo estaba en la gestión he estado en la gestión como adjunto al exdirector Felipe Polié desde 2020. Y bueno, con el nombramiento de Felipe en su nuevo rol en la ONU, que realmente es un hecho histórico para el Uruguay y para la región.